Buenos días, familia, ¿cómo estamos? Buenos días. Por favor, abre tu Biblia en primera carta de Pablo a los Tesalonicenses. Vamos a acabar hoy nuestra serie. El capítulo 5, por favor. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer la última sección desde el versículo 12, por favor. Ahí está. Primera de Tesalonicenses, o a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, leamos de forma alternada, ¿les parece? Yo leo 12, 13 y nos unimos todos hasta el 28. Son varias instrucciones breves pero importantes. Mira qué dice. ¿Estamos listos ahí? Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Estad siempre gozosos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No menospreciéis las profecías. Absteneos de toda especie de mal. Este versículo grábatelo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, gracias por tu palabra y hoy te pedimos, Dios, que mientras estamos escuchando, mientras tú nos estás ministrando, Señor, a través de ella, que tu Espíritu Santo nos guíe, que nuestro corazón sea abierto y sea ensanchado para recibir y entender tu palabra y para poder practicarla. Oramos esto en el nombre de Jesucristo. Bien, pues esta es como ya te diste cuenta, es una serie de instrucciones y son bastantes instrucciones que Pablo está dando aquí a la iglesia, a los tesalonicenses. Así se cerraban las cartas. Normalmente él hacía eso al final, daba una serie de instrucciones breves pero importantes para la iglesia. Yo de repente me imagino aquí, Pablo, no digo que así sea, ¿no? Pero ya sabes que escribían en rollos. Yo me imagino a Pablo, ya se le está acabando, es como, ora sin cesar, tal, ¿no? Ponía todas esas como cosas que quería decirle a la iglesia para que no se les olvidaran esas cosas importantes. Sin embargo, hay diferentes temas, pero aquí no hay evidencia que hubieran problemas tan graves entre pastor, ovejas, porque es lo que está diciendo aquí al inicio. Hay una relación importante que vamos a platicar ahorita entre el liderazgo y entre las ovejas. Cuando esa relación está mal, por ejemplo en Corinto había problemas entre el liderazgo y la iglesia. Bueno, lo que resulta es eso es división en la iglesia. No fue el caso de Tesalónica. Los conflictos de aquella iglesia no tienen nada que ver aquí, pero esto sí es importante que lo anotes y lo marques bien y lo grabes. Los conflictos son humanos porque somos pecadores y son frecuentes. ¿Los conflictos qué? Son humanos y son frecuentes. Entonces, por el hecho simplemente que así sea, que seamos humanos, que somos imperfectos y que son frecuentes, mis hermanos, eso no significa que tenemos que acostumbrarnos a los conflictos o que tenemos que dejar pasar por muy poco que sea el conflicto. No tenemos que dejar pasar, porque ¿sabes qué? En la costumbre también podemos pecar. Esta iglesia tesalonicense, si tú lees el capítulo 4, iba bien. Pablo los elogia y les dice, abunden más como ya lo han hecho, ¿cierto? Ya lo leímos. Pero esta iglesia se preocupó por su santificación. Ahorita vamos a ver qué es eso. Por los que nos acompañan por primera o segunda vez,
no tienen claro qué es la santificación. Hoy vamos a hablar de eso también. Ellos estaban preocupados por agradar a Dios, y tú ves la carta de los tesalonicenses una y otra vez. Pablo está elogiando y está aplaudiendo eso, pero aún así, aunque esta iglesia es elogiada, esta es una iglesia que necesita instrucciones. ¿Qué necesita? Como cualquier otra. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia no es perfecta. ¿Puedes repetir eso? La iglesia, ¿hay alguna iglesia que tú conozcas que sea perfecta? Ninguna. Y mientras estemos aquí, si llegas a cambiar de residencia, a ir a trabajar a otro lado y buscas otra iglesia, por muy saludable que sea, la iglesia jamás va a ser perfecta. ¿Por qué? Porque tiene personas. Y Pablo lo que está haciendo es instruir a estas personas de Tesalónica a decirles, van caminando bien, síganlo haciendo, pero les dejo esas instrucciones que tienen que atender. Bueno, si tú los cuentas después del versículo 11 al 22, nada más hay 15 imperativos, 15 instrucciones. Y anota esto, la gracia no hace innecesario mis esfuerzos, sino que los motiva. La gracia los hace eficientes. La gracia los sostiene para que mis esfuerzos entonces funcionen. Eso quiere decir que es una responsabilidad tuya y mía que obedezcamos los imperativos que la palabra de Dios nos dice en dependencia del Espíritu Santo. Si tú lees con calma esta carta, te vas a dar cuenta que es el tono con el que se escribe esta carta, no es un tono de regaño, de duro, como les hablan los Gálatas, por ejemplo, ¿no? Este es un tono de exhortación, es un tono de, salvo el versículo 27, les encargo, ¿no? Dice, os conjuro, por favor, que se lea a todos los hermanos, pero fuera de ahí, es un tono de exhortación dirigido a ovejas que tienen relaciones con líderes, y lo mismo, líderes que tienen relaciones con ovejas. Ahora, no hay mejor forma de exhibir la gloria de Dios que manteniendo la unidad del Espíritu que ya Él nos dio. Dice Efesios 4, preserva la unidad. El apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, te está diciendo, preserva la unidad. Jamás te dice, crea unidad. El Señor te dice, preserva la unidad. Es decir, no la tengo que crear, sino mantenerla. Nada más. Esa es mi tarea. Es más difícil, ¿sabes qué? En nuestros tiempos hacer esto, porque hay un énfasis en una autonomía. Hay énfasis en que yo puedo hacer las cosas, en que yo no necesito a nadie. Y ¿sabes qué? Eso es muy normal, se infiltra en las iglesias. Es muy normal que viene el pastor, viene un líder, viene alguien, y entonces ya no quiero escuchar, me llaman la atención y ya no quiero. ¿Por qué? Porque no necesito a nadie. El mundo cada vez cree más esto, no necesito a nadie, y eso se contagia a la iglesia. Ya no hay respeto, se ha confundido, se ha perdido el respeto. Mira qué dice Tesalonicenses 5, lo puse tantito en NTV, ese es NTV. Fíjate que dice, amados hermanos, versículo 12 y 13, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. 13, ténganles mucho, ¿qué? Respeto, y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz. Simplemente el hecho de decir vivan en paz está dando por entendido que había problemas en la iglesia. ¿Te fijas? Aunque sea una iglesia que esté siendo saludable y esté caminando bien, había problemas. Ahora mira el lenguaje de Pablo, amados hermanos, esto no representa una amonestación, ¿cierto? Es más como una exhortación, es un estímulo. Amados hermanos. Luego les da una sola instrucción, ahora lo voy a poner en la Reina Valera, versículo 12. Os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden y os amonestan. Reconozcáis, como ya lo vimos en la NTV, se traduce mejor como honra. En nuestra generación, ¿saben qué? La honra a otros ya es un valor extraño. Ya no se honra a la gente.
Ya no se respeta la autoridad. ¿Y sabes qué no estoy diciendo aquí? No vengo aquí para decirte tienes que respetar a los líderes de la iglesia. Eso no es lo que está diciendo la carta nada más. Porque hay una relación entre liderazgo y ovejas. Son ambas partes. Puedes tú y es tu deber respetar al liderazgo, pero cuando ellos están haciendo su trabajo, ¿cierto? Es una reciprocidad. No vemos la honra nosotros ya como un valor y se incluye eso a la iglesia. Hay un énfasis muy grande de la palabra sobre esto. Ve, nada más, todo lo que Pablo dice, honra a tu padre y a tu madre, honra a las autoridades, honra a quien merece honra, gózate por el hermano que es honrado. Timoteo dice, honra a los ancianos que gobiernan bien, son dignos de doble honor. Dice Filipenses, honra a aquellos como Timoteo, esclavos honren a sus amos. Diferentes relaciones. Pedro dice, honra a todos, honra a tu esposa. ¿Te fijas? La honra en la iglesia es una y otra vez repetida. Pero dice la NBLA, este versículo, a los que trabajan, dice la NBLA, dice a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. La realidad, otra vez, es que se nos dificulta, ¿cierto? ¿A alguien se le dificulta, honestamente? Se nos dificulta seguir la autoridad, respetar la autoridad. Y una razón es por mi pecado, es mi orgullo. Se me hace muy fácil, ¿sabes qué? Honrar y aplaudir a los que no forman parte de mi círculo. Se me hace más fácil eso. Jesús dijo, nadie es profeta en su propia tierra. Sus hermanos no creían en él. Natanael lo dijo así, ¿algo bueno puede salir de Nazaret? Eso decimos en México, ¿no? Es Morelos. ¿Por qué te ríes? Porque es cierto, ¿verdad? Lo decimos, ¿sí o no? Honrar es reconocer, no es solamente reconocer superioridades, es una señal de madurez, familia. Tener honra hacia otros es una señal de madurez. ¿Y sabes qué? Satanás viene y ha distorsionado eso. Él distorsiona todo. Tenemos la ley y entonces Satanás viene y nos distorsiona la ley y ahora hacemos de la ley legalismo. Nos da la gracia el Señor y Satanás viene y ahora buscamos ser libertinos. La honra, ¿cómo se distorsiona? En lisonja. Fíjate qué es la lisonja. Adulación interesada para ganar la voluntad o alguna otra cosa. La honra no es eso. No es adulación. Honra a aquellos, dice aquí, a aquellos que trabajan arduamente, diligentemente. ¿Sabes qué significa esta palabra arduamente? Es hasta el punto de quedar exhausto. Tú te has percatado, yo sé, como en todas las iglesias, ¿sabes qué? Siempre hay gente, ¿sí o no, pastor? Que dice, ¿qué hace en la semana, pastor? Como si la labor de pastor fuera nada más pararse aquí a hablar, ¿no? Hermano, mi labor aquí ahorita esta semana fue preparar el sermón y ¿sabes qué? Acabé molido esta semana. No me imagino la carga del pastor de estar enseñando, estar aconsejando, estar orando, estar defendiendo, estar visitando enfermos, casar a los enamorados, enterrar muertos, consolar a quien ha perdido a alguien, estudiar, reconciliar a los irreconciliables, amonestar, animar, confrontar el pecado. Eso no es tarea fácil. Y necesitamos estas instrucciones saludables. ¿Sabes qué? Si algo hay que me entristece, por el tiempo que estuvimos sirviendo en Voz de los Mártires, tuvimos la oportunidad de recorrer muchas iglesias en el país. Y nos dimos cuenta de cuántas iglesias hay que no son saludables. ¿Y sabes por qué? Porque te das cuenta en las canciones que cantan. Te das cuenta cuando alguien se para a predicar, ya no usan la Biblia. Nada más por eso. No conocen la paz de Dios, no conocen sus bendiciones espirituales, no hay transformación a imagen de Cristo. ¿Y sabes qué? Hay liderazgo sin compromiso, hay congregaciones que no tienen identidad, que están nada más ocupadas pero no tienen rumbo claro. No decimos que nuestra iglesia es perfecta, jamás. No decimos que esta iglesia no tiene dificultades, pero tenemos personas caídas, personas pecadoras, imperfectas, y estas personas caídas y pecadoras son las que constituyen la iglesia. En muchas maneras, esto es como un hospital. Es el lugar donde personas que reconocen su pecado, su enfermedad, vienen y necesitan ayuda.
Muchos dicen, no quiero ir a la iglesia. Si tú eres de los que nos visitan hoy y tú has pensado eso, no quiero ir a la iglesia porque hay muchos hipócritas. Aquí siempre decimos, bienvenidos al club. Siempre hay lugar para uno más. Reconocer esto, familia, ¿sabes qué? Es básico. Es básico reconocer que somos imperfectos porque confesar mis fallas, cuando yo hago eso y confieso mis debilidades, en cuanto tú te empieces a involucrar con la iglesia, te vas a dar cuenta que vas a tener problemas. Y eso debe hacerte crecer. Eso debe hacerte decir, yo no puedo. A veces vas así, ya no quiero, ya no hay amor. Sí, porque Satanás hace un esfuerzo muy grande para que en la iglesia haya división, haya pleitos, haya problemas. Pero ¿sabes qué? La iglesia es la institución más increíble que existe porque el dueño de la iglesia es Cristo. Y nosotros venimos aquí para ser transformados por Cristo y su palabra. Vivimos bajo su guía. Y entonces lo que hemos visto y lo que vamos a ver hoy es que vivimos bajo la guía de su palabra para vivir en comunión y servicio. Y somos gente en proceso. Di eso. Somos gente, vamos moviéndonos, no estamos estáticos, familia. Somos gente en proceso. Somos una iglesia en camino a la perfección. Entonces, del versículo 12 al versículo 22, hay exhortaciones muy directas y el contexto del capítulo 4 es, Cristo viene, ¿no? Estamos esperando a Cristo. Entonces, mientras Cristo no viene, estas exhortaciones son para la vida diaria. Mientras Cristo viene, fíjate qué responsabilidades tengo yo. Tengo responsabilidades con respecto a los líderes, tengo responsabilidades con respecto a los hermanos a nivel mutuo, tengo responsabilidades de adorar a Dios y tengo responsabilidades con respecto al Espíritu Santo. Vamos a ver, con respecto a oveja pastor, otra vez versículo 12, oramos por los que reconocen, por aquellos que trabajan, honren a aquellos, ¿no? Que presiden, que les amonestan, que los tengan en mucha estima, tengan paz. Aquí es donde empieza la salud en la iglesia, familia. Cuando reconoces esto y cuando hay paz en la iglesia. Eso es crucial. Fíjate cómo el Nuevo Testamento explica 4 tipos de líderes que hay en la iglesia. Uno, anciano, se refiere a personas con madurez espiritual, sabiduría, usado mucho en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, es prioridad seria para que las iglesias, Pablo establecía ancianos para que las iglesias tuvieran líderes que los guiaran. Hay características claras, tú las ves en Timoteo, en Tito. Otro nombre de liderazgo que se da en la iglesia es obispo, supervisor. Otro es el pastor, el encargado de alimentación espiritual, de protección espiritual, de defender a las ovejas de los lobos, ¿no? Otros son aquellos que guían. Bueno, el líder puede guiar a la gente, pero ¿sabes qué? Fue crucial en estos primeros años de la iglesia que se establecieran líderes. Tesalónica, como ya lo hemos dicho, tiene muy poco tiempo de vida, ¿cierto? 3, 4 semanas, un mes, no sabemos cuánto tenía, pero aquí tú puedes encontrar ancianos. La verdad es que no lo creo. ¿Hay gente madura ya en su caminar? Probablemente no. Bueno, seguramente no vas a encontrar ahí, pero ¿sabes qué? Hay personas que están en el proceso y Pablo los había visto. En el versículo 12, Pablo está mencionando a estos líderes y había identificado ciertos hombres que estaban en un proceso, no llevan un título, pero llevan una responsabilidad. Y me acordaba mucho cuando estaba estudiando eso, me acordaba cuando recién empezábamos hace unos años y no teníamos título, pero estábamos ahí batallando, ¿no, mi Rommel? Chucho, y era bien difícil, ¿no? Complicado ahí apoyar al pastor. Qué difícil, porque este liderazgo era joven, este liderazgo tenían todos la misma edad espiritual, o sea, tenían semanas de haberse convertido, ¿no? Piensa por un momento, tal vez eran esclavos, tal vez no tenían grandes trabajos, no tenían mucho dinero, pero ¿sabes qué? Estaban aprendiendo todo acerca de la iglesia y eso no era fácil, y aparte el contexto, ¿no? Fíjate qué dice el versículo 14. También les rogamos, hermanos, y esta es la instrucción para esos líderes que apenas están empezando. Fíjate,
Amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo y que sostengan a los débiles. Fíjate en los verbos: amonestar, alentar, sostener. ¿A quiénes? A los ociosos, a los de poco ánimo, a los débiles. Es un recordatorio, familia, de que diferentes personas hay en la iglesia y diferentes personas necesitan diferentes respuestas. Amonestar al ocioso, me llamó mucho la atención que en una versión en inglés traduce esta palabra como ídolo. Qué interesante. Esta palabra ocioso se usaba en la antigüedad, en la cultura griega, para describir a un soldado que se negaba a mantener su rango. Pablo usa aquí esta palabra para describir a personas del cuerpo de Cristo que son negligentes en su trabajo y en su servicio. Y dijo que esas personas necesitan ser advertidas. Puede ser que tú y yo seamos de esos. Puede ser que a lo mejor algún líder se te va a acercar y te va a decir: espera esa amonestación. Y también respeta a los que están haciendo eso. El trabajo no es fácil, familia. Y uno se pregunta, ¿cómo hago eso hoy? Porque la iglesia primitiva tenía otro contexto. Imagínate, en el primer siglo vivían en comunidad. ¿Y eso qué significa? Pues era tomar lo que tienes, traerlo y bueno, compartir voluntariamente. Por cierto, eso no es lo mismo que el socialismo o el comunismo. La vida en comunidad es compartes porque te nace. El comunismo es compartes porque tienes que hacerlo. Y siempre hay gente que se reúne en la primera iglesia, hacían eso. Es como, vamos a poner un bote aquí, traigan todo lo que tengan, ¿no? Compartes y bueno, si necesitas algo, te doy algo de dinero, ¿no? Pero eso desafortunadamente trajo problemas, porque había gente en la iglesia que eso lo veía como un boleto gratuito para, por ejemplo, comer cuando sea, ¿no? Y todo es mío, todo lo pones al servicio, es para mí. Y entonces eso estaba pasando en la iglesia primera, hasta el punto que Pablo tiene que poner reglas para la vida comunitaria. Y notarás aquí que debes advertir a esas personas. Segunda a los tesalonicenses lo dice, el capítulo 3, versículo 10, dice Pablo: porque también cuando estábamos con ustedes, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Ahí está la instrucción de Pablo a este problema. Ahora, algunos cuando pasan estas cosas, familia, cuando alguien se tiene que acercar y llamarte la atención, algunos piensan: ya no hay compasión, ya no me aman, es humano, qué falso. Pero la cosa es, cuando le quitas tú a una persona la intención, el ímpetu de trabajar para sí mismo, duramente, para proveer por su familia, y solamente le das cosas, le estás quitando algo muy importante y le haces más daño. Y eso es algo, creo que como iglesia y como nación tendríamos que aprender, ¿no? No estamos hablando, este versículo no está hablando aquí de personas que no pueden trabajar. No está hablando este versículo de personas que están enfermas. Está hablando de personas sanas, está hablando de personas que son perezosas. Y es una de las razones por las cuales la NTV lo tradujo así: amonesta al perezoso. Luego el versículo 14 dice: alienta a los de poco ánimo. La palabra, vamos a caminar porque son muchas instrucciones. Alienta a los de poco ánimo. La palabra que se traduce aquí es débil, es pusilánime, no es una grosería, pusilánime. Pusilánime es alguien que carece de ánimo, que carece de valor o coraje para afrontar las dificultades o para tomar decisiones importantes o también para soportar las desgracias. Los sinónimos incluyen, escucha, cobarde, miedoso, temeroso o apocado de ánimo, dice la Biblia, ¿no? Piensan de sí mismos como son personas que piensan que están en un agujero negro cayendo todo el tiempo, ¿no? Miedosos. ¿Saben qué? Me acuerdo y les pido, por favor, oren mucho por mi hija, Annette, porque esta es la imagen que yo veo de ella. Tiene un carácter así, de repente, por muchas razones que nos mudamos, y ahorita el cambio de escuela, y muchas cosas que han pasado, es una niña que le da miedo todo. Todo. O sea, ya hizo su tarea para el lunes, la tiene que entregar el viernes y dice: no llevo mi tarea, ¿cuándo? Y está temblando, tiene examen, me van a pasar y no sé qué. Y empieza a crearse cosas que ni siquiera han pasado, pero está con un temor tan grande, un miedo a enfrentar lo que viene. No sabe ni qué va a pasar y ya tiene miedo por lo que sabe que no va a pasar, pues.
Pero este es el tipo de personas que Pablo está diciendo aquí. Personas que no pueden quedarse solas, porque son absorbidas por sus pensamientos. Y sus pensamientos se convierten en el medio para absorber a esa gente, para preocuparlas, y necesitan entonces que otros se acerquen. Ve a esas personas en la iglesia, acércate, porque esta labor no nada más es de liderazgo, también nos corresponde a nosotros como iglesia. Acércate a esa gente que tú la ves preocupada, que tiene miedo. Tenemos que animar y consolar a aquellos que tienen esa tendencia natural, pero constante a preocuparse. Creo que todos la tenemos, pero algunos más marcadas que otros, ¿no? Versículo 14, la segunda parte dice, sostén a los débiles. No se refiere a los débiles en el cuerpo, está hablando de los débiles en la fe, ¿cierto? La idea es ayudarlos porque, ¿sabes qué? Esa gente es muy fácil a que quieran volver a caer en pecado, en esclavitud. Esas son personas que son indecisas en su fe, necesitan fortaleza, necesitan que la gente los esté acompañando porque notarás todos estos rasgos de carácter, dice aquí, necesitamos, ¿qué? Paciencia, dice al final. Necesitamos ser pacientes, familia, para hacer esto. Déjame decirte esto, no todos tenemos el don para trabajar con personas perezosas o tímidas o débiles. Hay mucha gente en la iglesia que tiene mucha visión, hay gente que tiene unas ideas increíbles, pero sabes que no todos tenemos la capacidad para hacer este trabajo. Necesitamos mucho discernimiento, familia, mucha sabiduría para conectar con los diferentes tipos de personas que tenemos. Mira el versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Esto puede sonar muy general, pero fue dirigido a una iglesia, ¿cierto? Entonces, había problemas otra vez. No pagues a nadie mal por mal. ¿Sabes qué? Es un mensaje para una iglesia tesalónica que estaba siendo perseguida duramente. Entonces era muy fácil. Imagínate, te mataban a tu esposa, a tus hijos. Era muy fácil que tú quisieras venganza o que quisieras tomar cartas en el asunto. Pero Pablo aquí dice, nuestra acción nunca es devolver lo mismo. Jesús no nos dijo eso. En cambio, hace el bien. Y Romanos lo dice, antes no os venguéis, amados, vosotros mismos. Escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si tu enemigo tiene hambre, si tiene sed, no seas vencido de lo malo. Qué recordatorio tan importante para el cuerpo de Cristo, familia. No pagues a nadie mal por mal. Si tu vecino hizo algo que no te gusta, no pagues mal por mal. Mira el versículo 16. Qué instrucción tan pequeña, pero tan importante. ¿Estad qué? Estad gozosos cada semana, cada que nos reunimos, cada que te va bien. ¿Ves la instrucción? ¿Ves la palabra importante? Siempre. Estad siempre gozosos. ¿En qué piensas cuando leemos esto? ¿Suena muy difícil? ¿Será imposible? Bueno, difícil yo creo que sí es, ¿no? Imposible no creo, pero a veces pensamos, creo que Pablo se equivocó, ¿no? Sí puedes estar contento, pero ¿estás siempre gozoso? Bueno, ¿sabes que hay una gran necesidad de que Dios nos sostenga y nos dé gozo? ¿Has pedido y has orado por gozo para ti, familia? Si hay una necesidad y una petición genuina que todos deberíamos tener es, Dios, dame contentamiento, dame gozo. ¿No quieres incluirla en tu petición de oración? Dios, dame gozo. Yo necesito gozo. ¿Quién se une a mi club? Necesito gozo. Vamos a orar por gozo, ¿no, familia? Ahora, ¿cómo haces eso si estás enfrentando, la iglesia tesalónica está enfrentando persecución, les están matando a los hermanos, los están metiendo a la cárcel, los están torturando? ¿Cómo haces? Solo te aferras a la verdad de Dios. ¿A quién es Él? No tienes nada más que hacer. Te aferras a Jesús, eso es todo. Pero no solo eso, sino oras que Dios te llene cada día de su presencia y que su Espíritu Santo sea nuestra fortaleza. Estamos viendo los jueves, ¿no? Que Dios sea nuestro tesoro. Cuando Dios sea tu mayor tesoro, entonces, ¿sabes qué? Venga lo que venga, creo que vamos a poder entonces decir ahora sí, estoy gozoso porque Cristo es mi fortaleza y Él es mi gozo y Él es mi tesoro. Mira qué dice Romanos
Es Romanos 5, del 2 al 5, nada más anótalo, aquí está en pantalla. Fíjate por qué nos podemos gloriar. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿En dónde? ¿Quién está pasando alguna tribulación? Te puedes gozar ahí, familia. Te puedes gozar en la tribulación, sabiendo que la tribulación que produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba nos da esperanza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Espero, familia, que esto nos pueda dar esperanza y nos pueda ayudar a recordar que puedes tú regocijarte en momentos difíciles, pero no tiene nada que ver con que, yo sufro más que tú o él sufre más que yo. Eso de eso no se basa el gozo. Yo puedo decir a Dios: Señor, creo que me estás enseñando lecciones que son difíciles, y ¿sabes qué, Dios? No me gusta. Pero ¿sabes qué, Dios? Me alegro de que no estoy solo, me alegro que vayas a usar esto en mi vida para tu gloria, me alegro de que puedo esperar no solo llegar al cielo, sino que ver que incluso aquí puedo esperar a que llegue algún tipo de beneficio de que me has estado permitiendo soportar en medio de mi prueba. Y me alegro de eso. Y eso no significa que esté feliz. Eso no significa que estemos felices por el dolor, el sufrimiento. Pero ¿sabes qué? Significa que estamos felices de que Dios obra en nuestro bien, familia. Dios obra en tu bien. No importa la prueba y la dificultad que estés pasando. Y luego Pablo, en el versículo 17, fíjate cómo va conectando. Es una conexión de todo, familia. Estos consejos son conexión uno tras otro. Pablo viene ahora y te dice: orad sin cesar. Esta es otra de esas declaraciones breves sobre estar siempre gozosos. Ahora te dice Pablo, orar sin cesar. Eso es como, pero ¿cómo hago eso en el mundo real? ¿Sabes por qué? Escuché de repente a alguien que decía: sí, es que yo oro en las mañanas y salgo a hacer mis cosas, y ya cuando regreso en la tarde, en la noche, puedo volver a orar. ¿Sabes lo que está diciendo esa persona? Es que solamente tiene momentos específicos de oración, y es bueno, Es bueno que tengas esos momentos específicos de oración, pero ¿sabes qué? A veces es como estás en el trabajo, estás haciendo lo que tienes que hacer y solo necesitas orar. No es como, disculpa, voy otra vez al baño, y la gente te dice: ¿otra vez? No, simplemente oras donde estás. A veces, ¿sabes qué, familia? Tienes que aprender a que puedes tú desarrollar una percepción más consciente de la presencia de Dios en tu vida. Dios está cercano. ¿No es acaso nuestro Emmanuel, Dios con nosotros? ¿No es eso Dios para nosotros? Nuestro Emmanuel, Él está cercano. Y es interesante cómo se vuelve entonces más fácil hablar con Él a lo largo del día, familia. Donde quiera que estás y lo que quiera que estás haciendo, eso no quita no quita tu tiempo privado de oración. Eso no quita que tengas que hablar con reverencia y tal. No, pero ¿sabes qué? Es una relación. Dios quiere escuchar tu voz, no quiere escuchar tu tono de voz, no quiere ver en una postura de rodillas o tal, nada más, o en un lugar o en un momento específico. Repito, eso es importante. Pero un cristiano nunca debe estar en un lugar donde no pueda orar. Y continúa el versículo 18 y dice Pablo: entonces, ya que estás gozoso, ya que oras siempre, ahora sí, dar gracias en todo, dice. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nota algo importante. No dice Pablo: da gracias por todas tus circunstancias. No dice por todo, sino en todo. Eso cambia mucho. Puedes tú dar gracias en todo. Otra vez, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, porque yo sirvo a un Dios que es soberano. Y si Él es soberano, cantamos hace rato, Él está en su trono. Él gobierna. Él tiene el control, ¿cierto? Entonces, Él es Señor de todas tus circunstancias y mis circunstancias. Él es amo y Señor de todo eso. La Biblia dice: reconócelo en todos tus caminos. ¿Has hecho eso? Todos tus caminos. ¿Qué dijo Noemí cuando perdió a su esposo? El Señor me ha quitado, ¿no? Él fue el que lo hizo. ¿Qué dijo Job?
fue el Señor. Necesitamos ver ese grande amor de Cristo y a pesar de nuestras circunstancias, ¿sabes qué? Dios nos atrae, nos llama, nos restaura, nos encamina, incluso cuando las circunstancias, hablando negativamente, nuestras circunstancias son de nuestra propia creación, ¿me escuchaste? A veces cuando yo mismo las fabrico, cuando yo mismo fabrico esas circunstancias que no son tan buenas, yo mismo llegué ahí por malas decisiones, por mi corazón obstinado, por mi orgullo o por lo que sea, ¿sabes qué? Dios nos ama y Él nos enseña. Y en los siguientes versículos Pablo va a ir más lejos. Él se está alejando ahora del cristiano en particular y ahora es como se dirige más al corporativo. Fíjate bien, versículo 19. Ahora nos va a dar instrucciones que son, ¿cómo se llaman? Negativas y positivas, por así decirlo. Fíjate bien. Esta es negativa. ¿Qué dice? No apaguéis al Espíritu. ¿Sabes que la instrucción de Dios siempre es balanceada? Él nos dice qué no debemos hacer y luego Dios nos dice qué sí debemos hacer. Es lo que está haciendo aquí Pablo por inspiración del Espíritu Santo. Este versículo ha sido interpretado de dos maneras, desde el punto de vista del don de profecía y desde algo más general. Primero, aquellos que piensan esto con respecto al don de profecías, que es el versículo que sigue, algunos que piensan esto entienden que quizá Tesalónica estaba pasando algo como en Corinto, por ejemplo, ¿no? En Corinto había un desorden bárbaro ahí y entonces Pablo tiene que regular los dones de la iglesia Corinto por ese desorden para que la iglesia pudiera tener un mejor entendimiento de eso, qué hacer y qué no hacer, ¿cierto? Y tú ves ahí que no, o sea, si alguien habla en lenguas, espérate, tiene que haber testigos y aparte tiene que haber alguien que interprete. Esa es la regla, ¿no? Y entonces Pablo dice ahí que ellos tenían una fascinación con el don de lenguas y entonces ellos necesitan entender, en el caso de Corinto, necesitan entender que el don de profecía era superior al don de lenguas, ¿cierto? Incluso el capítulo 14 Pablo lo explica. Pero bueno, algunos piensan que aquí en Tesalónica estaba pasando algo similar y pensaban que se estaba entonces suprimiendo la actividad del Señor de manera genuina. Vamos a asumir que eso fuera el caso, ¿no? Entonces, primero, recordemos algo, el Antiguo Testamento estaba en proceso. Gálatas y Tesalonicenses se consideran como los primeros escritos del Nuevo Testamento. Entonces, ni siquiera se había escrito. Lamentablemente esa interpretación ha sido llevada a cabo hasta hoy y piensan muchos que nosotros continuamos recibiendo revelaciones de Dios de manera profética. Pero recordemos que la situación de la iglesia es distinta. Primero, porque no tenemos la escritura, ellos no tenían la escritura completa como nosotros. Y ellos, en el caso de la iglesia del primer siglo, ¿sabes qué? Sí tenían apóstoles. Ellos tenían al apóstol Pablo, a lo mejor estaba aquí en Ciudad de México, ¿dónde te imaginas, no? Entonces mandaban a alguien en caballito, órale, ve con Pablo, dile lo que está pasando y ya Pablo escribía y resolvía esos problemas que estaban pasando ahí. Alguna revelación era traída y entonces ahí sí tenían ellos a alguien para corregir y para guiar a la iglesia. Nosotros no tenemos eso. Hechos, de hecho, Hechos nos da los requisitos para que haya apóstoles. Y los requisitos son que haya sido testigo ocular y que haya sido instruido directamente por el Señor. Nosotros no tenemos eso. ¿Alguien de aquí estuvo con el Señor? Pero en el caso de Corinto, por ejemplo, ellos mandaron una carta que luego Pablo responde, porque ustedes lo ven ahí. Pablo dice 3 veces, con relación a lo que me escribiste, les dice a los corintios, ¿no? Entonces nosotros no tenemos ese privilegio. ¿A qué apóstol? ¿Al apóstol Maldonado? Por favor, ¿no? Dios mío. Aún más, hermanos. En el caso de segunda a los tesalonicenses, a esta iglesia describe Pablo cómo responde y describe un mal entendimiento que tenían acerca ya de la venida del Señor. La misma iglesia de Tesalónica ya tenía una confusión.
por culpa de algunos infiltrados que estaban en la iglesia. Ellos decían que el día del Señor ya había venido. Entonces, primero nosotros no tenemos apóstoles, pero ¿sabes qué? Tenemos la palabra completa, ya la tenemos. Todo lo que necesitas tú y yo saber, ya lo tenemos. Entonces, ¿sabes qué tengo que hacer? Solo abrirla. ¿Quieres tú escuchar la voz? ¿A quién quiere escuchar literalmente la voz de Dios? ¿Sabes qué? Abre tu Biblia y lee en voz alta. Ahí vas a escuchar la voz de Dios. Ya está la palabra, ya la tenemos. Mira la definición de profecía. Primera a los Corintios 3, 14:3. Pero el que profetiza, aquí está, el que profetiza hace esto. Habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Todo don en la iglesia familiar tiene la función primaria de ministrar a toda la iglesia, no como en las iglesias de la prosperidad. ¿Alguien ha entrado a una iglesia de la prosperidad? A mí me tocó entrar cuando estuvimos en Voz de los Mártires, no me van a dejar mentir, pero lo que hacen es, se acercan y oran por ti y te dicen que vas a viajar por el mundo y que vas a tener dinero y que no sé qué. A mí me lo dijeron. ¿Qué te dijeron, Chucho? ¿Has entrado en la iglesia algo así? Ivonne, ¿te han dicho algo así? Reni, ¿te han dicho algo así? ¿Verdad? Ahora, pregunta, ¿en qué va a edificar a la iglesia que te digan que el próximo año te vas de viaje? ¿Eso en qué va a exhortar y en qué va a consolar a la iglesia? Al contrario, me va a dar envidia. Fíjate, segunda a los Tesalonicenses, vamos a avanzar porque son muchos versículos. Versículo 15, ¿qué les dice Pablo? Así que, debido a lo que está hablando antes, no apagues el espíritu tal. Así que, hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o sea por causa nuestra. Lo que Pablo les está diciendo es, cuando escuchen algo, afírmense en lo que ya les enseñamos. Es decir, estas cartas de Corinto, de todas, la mayoría, no todas porque Pablo algunas estuvo en la cárcel, pero algunas fueron enseñadas como ahorita a lo mejor en una predicación o en una casa. ¿Se acuerdan que Pablo una vez estaba predicando y se cayó un muchacho y se murió? No te duermas en la predicación. Aquí nadie resucita muertos, dijo la otra vez el pastor, ¿eh? Aquí no hay nadie que resucite muertos. No te vayas a caer porque te puedes morir. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, así se escribieron estas cartas en espacios como aquí. Entonces, lo que yo tengo que hacer es permanecer. Así es como debo pensar. Y tengo otro criterio. Un verdadero profeta debe tener la conducta de nuestro Señor. Y que si Él enseña una verdad, pero no la practica, entonces esa es una falsa palabra. ¿Cuál es la otra posibilidad? Regresamos al versículo, de no apagues el espíritu. Bueno, hay otra posibilidad en que creemos que es una referencia, y eso es creo que a lo que se refiere el versículo, es una referencia en nuestras vidas a que el Espíritu Santo está activo, está obrando en nuestras vidas y que esa manifestación o llenura del Espíritu está en mí conforme a mi vida en cuanto a que Dios me está santificando, en cuanto yo estoy obedeciendo la palabra, yo estoy dependiendo de la palabra, yo estoy en cercanía con el Señor. Si tú piensas en el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, todo eso, cuando el creyente que ha experimentado eso entra en una práctica de pecado, empiezas a ver, sí o no, una disminución, como que algo se apaga, ¿no? Los salmos y la Biblia habla de eso como una sequía. Hubo frutos del Espíritu que tuve, pero ahora parece como que ya no están presentes, ¿no? Tengo que examinar y tengo que sopesar. Mira, David, en el Salmo 51, después de reconocer su pecado, fíjate qué dice David, hazme oír gozo y alegría. ¿Por qué David está pidiendo gozo? ¿Que no el gozo es fruto del Espíritu? Sí, pero David ya no tenía gozo. Hazme oír gozo y alegría. Versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación. O sea que lo tenía, pero se fue. Abre mis labios, oh Señor. ¿Sabes qué? A lo mejor si alguien no canta en la iglesia, puede ser que necesitamos al Espíritu. Pide, familia, cantar también es una evidencia de que estamos llenos del Espíritu. Fíjate el clamor de acá,
El clamor de un hombre que ha experimentado el fruto del Espíritu. Vamos a avanzar. Ahí está. Versículo 20. Primera Tesalonicenses 5:20. No menospreciéis las profecías. Entonces, esto, sí o no, va a requerir mucho entendimiento. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que tú estás escuchando a algo o a alguien predicar la palabra, Inés, cada vez que usted escuche a alguien, en donde sea que esté Blanca, ¿verdad? Blanca y cualquiera, todos nosotros, cada vez que tú escuches hablar a alguien, lo que tienes que hacer es filtrar si lo que yo estoy diciendo es verdad con lo que aquí está escrito. Porque, mira, ellos, los de la iglesia del primer siglo, necesitaban muchísimo entendimiento, ¿sí o no? Mucho discernimiento. Porque no hay como referencias, no tenemos al pastor tal, al pastor tal, al pastor tal, que te dan un estudio o que tienen comentarios de tal libro y ya vas y revisas a ver qué significa eso. Pero imagínate en la iglesia de los tesalonicenses, no tienes más que lo que Pablo te está diciendo y viene otro maestro, ¿cómo filtras eso? ¿No? Necesitaban discernimiento. Fíjate la instrucción que da Pablo en el siguiente versículo. Entonces, primero es, no menosprecies las profecías. ¿Para qué necesitas discernimiento para esto? Para examinarlo todo. De tal forma entonces que tú vas a ver qué está bien y qué está mal. Y lo malo obviamente lo desechas y lo bueno lo retienes. Y te abstienes de toda clase de mal. Unos piensan que esto tiene que ver con profecías, ¿no? Que descubran cuáles viene de Dios, etcétera. Pablo está hablando más bien aquí de una vida de obediencia, diferenciar lo bueno, lo malo. No es una fe ciega. Mira, dice Nehemías. Nehemías 8:8 dice que cuando Esdras leían desde el alba hasta el amanecer, o sea, unas 5 o 6 horas, ¿te imaginas eso? Leían, o sea, no era una predicación, estaban leyendo nada más la ley. Y entonces dice que ponían el sentido de modo que entendieran la escritura. Y lo que dice Pablo de los cristianos de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos hacían eso. Cada día preguntaban, a ver, ese Pablo creo que nos está chamaqueando, a ver qué quiso decir, ¿no? Y revisaban, ¿no? Familia, ¿qué tal que yo ahorita te estoy diciendo alguna cosa que no está bien? ¿Cómo vas a hacer ese discernimiento? Bueno, mira el Salmo, como dice David, más que todos mis enseñadores he entendido. Eso habla de discernimiento, porque tus testimonios son mi meditación. No está diciendo David, mira, soy más inteligente que ellos. No, David dice, he entendido más que todos mis enseñadores. ¿Sabes por qué? Porque he meditado en tu palabra. La meditación, él está escarbando, él está yendo más profundo. Necesitamos hacer eso. Isaías dice, mi pueblo fue cautivo porque le faltó discernimiento. Necesitamos discernimiento. Y más si vamos a hacer lo que dice acá, animar, alentar, exhortar, corregir. Necesitamos mucho discernimiento, familia. Hebreos 5, nada más lo menciono, habla ahí de 2 tipos de creyentes, ¿no? Los que están tomando todavía lechita espiritual, la mamila. Yo tenía un amigo de 12, 13 años que tomaba mamila a esa edad, imagínate, 12, 13 años con su mamila. ¿Cuántos años tiene Abraham? ¿Cuántos tienes, Abraham? 14. Bueno, imagínate más o menos de la edad de Abraham ahí tomando su lechita en la mamila. Qué barbaridad, pero bueno, imagínate creyentes así, que por causa del tiempo ya debían ser maestros, pero dice el autor de Hebreos, necesitan los primeros rudimentos, necesitas lechita espiritual. Y Pablo se le atribuye a Pablo, ¿no? Pero el autor de Hebreos, pues, dice aquí que está dando 2 figuras, leche y alimento sólido. Las 2 son referencias a la palabra, pero está diciendo que unos necesitan leche, o sea, el ABC. Dice el pastor luego, necesitan ir a Central Kids, ¿no? Porque necesitan eso, los rudimentos. Pero ustedes, los maduros, los adultos, necesitan alimento sólido. Quienes ya por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Avancemos. Versículo 23, ya es la última parte. Ahí es para acá. 23 al 24 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Os qué? Marca esa palabra.
y todo vuestro ser, todo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Versículo 24, fiel es el que os llama. Esta sección parece ser como ya se está despidiendo, ya vamos a acabar. Es la más importante, familia. Es la más importante y quiero decirte esto, mira, Dios es fiel y termina lo que empieza. ¿Alguien puede decir algo a eso? O sea, Dios es fiel y Él termina lo que empieza. ¿Sabes qué? Eso habla de alguien que es íntegro. ¿Te imaginas tú una persona que dice algo y que no lo cumple y repetidamente está diciendo y diciendo y no lo hace? Pues ya no le crees, ¿no? Según estudios, 70% de las personas que hacen propósitos para Año Nuevo, ya viene Año Nuevo, 70% de las personas, o sea, 7 de cada 10, no llegan ni siquiera a las primeras 7 semanas cuando ya dejaron eso. O sea, por ahí de los tamales, ya valió. Solo el 20% cumple lo que se propuso, familia, imagínate. Bueno, pero qué esperanzador que tenemos un Dios que es fiel y que cumple lo que Él dijo que va a hacer. Eso es increíble. Fíjate, Génesis 28, si tuvieras que quedarte con algún versículo, yo me quedaría con este. Aquí le está hablando el Señor a Jacob y dice, fíjate, he aquí, yo estoy contigo. ¿Qué dice? Yo estoy contigo. ¿Y qué más? Te voy a guiar, te voy a guardar por donde sea que vayas. Y dice, y voy a volverte a traer a esta tierra, porque no te dejaré hasta que seas perfecto y te aprendas toda la Biblia. Porque no te voy a dejar, y ¿sabes qué? No te voy a dejar hasta que vea que ya no dices groserías. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo dije que voy a hacer. Eso es fidelidad, familia. Suena increíble, ¿no? La pregunta es, ¿sabes qué te dijo Dios ya? Dios nunca te dejará donde te encontró. Su fidelidad no depende de mi habilidad para estar cerca, sino de su carácter que es perfecto. Por eso Dios nos llamó. Y dice que Dios nos santifica por completo. ¿Qué es lo que va a hacer entonces Dios? Versículo 23, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, santificarnos por completo. ¿Qué es la santificación? Para los que no saben, escúchenme, a lo mejor alguien no ha entendido eso. Es un proceso, repite eso, es un mediante el cual Dios nos hace a imagen de Cristo por medio de su Espíritu, por medio de su palabra y nos va transformando. Filipenses 1:6, Pablo lo dijo, estando persuadido en esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Dios va a quitar en nuestra vida, familia, todo lo que no se parece a Él. ¿Y sabes qué? Él va a usar diversas herramientas y sabes que a lo mejor sientes que te está dando con un metal o con, no sé, algo más duro, pero a lo mejor es que somos una piedrototota, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que al final sé que voy a hacer, y eso es lo que quiero que descanses en esto, familia. Mi amado hermano, tú y yo vamos a ser transformados a imagen de Cristo y Él va a hacer lo que tenga que hacer para que eso pase. Lo que a nosotros nos toca pensar es decidir qué tan moldeable o qué tan duro quiero ser. Porque de que Dios te va a santificar, Él lo va a hacer. Es su trabajo, no es tuyo, ¿eh? Y entonces en el mundo grecorromano, voy más rápido, ya voy a acabar, había una distinción entre lo interior, sí, tu alma lo puedes dedicar a lo espiritual, pero tu cuerpo a lo terrenal, no importa, y habían hasta canciones como, hoy comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿no? No confundas, dice aquí en Tesalonicenses, Dios va a santificar, ¿qué? Por completo, ¿qué? ¿Qué va a santificar? Todo tu ser, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, en ese orden. Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Muchos hablan del espíritu, de esta inclinación con la mente, de la mente a algo. El alma es el soplo de vida, la que se conecta con él cuando morimos. El cuerpo será glorificado en el futuro, pero mira qué dice Corintios, fuimos comprados con sangre. Glorifiquen a Dios con sus cuerpos. O sea que Dios no pagó por pedacitos de ti y de mí. Dios pagó por todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y si somos honestos, a veces somos como agua estancada, que no se mueve, que está llenándose con la misma lluvia. No doy, no comparto,
Pero ¿sabes qué? No tengo ese fluir que dice Juan, en su interior correrán ríos de agua viva. Si ese es nuestro caso, tal vez es porque hemos entregado solo pedacitos de nuestra vida. Nos encanta esta idea de un Dios amoroso, pero que no se meta conmigo. Versículo 24, ahí está. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es lo que Dios es, o sea, fiel es Dios, es sus atributos. Cuando tú ves el que te llama, eso me habla de que quiere relacionarse conmigo. Él es fiel para que tú te relaciones con Él. Él te invita y Él va a hacerlo, Él lo hará, Él va a completar su obra. El Evangelio no es que yo soy fiel, el Evangelio es Dios es fiel. Versículo 25. Hermanos, oren por nosotros. Qué paz es ver a Pablo orando, que pide oración, ¿no? Qué paz, ¿sabes qué? El pastor muy seguido en el grupo nos escribe, ¿no? Oren por mí, estoy pasando esto, ayúdenme a orar, me siento así. Qué paz es ver a tu pastor y al líder que está pidiendo oración. ¿Por qué? ¿En qué cabeza cabe enojarte cuando alguien está orando por ti? Entre más gente esté orando por mí, ¿no será mejor? No te quedes sin esa bendición, familia. No tienes por qué estar luchando solo tus cargas. ¿Tienes a alguien para que esté orando por ti? ¿Tienes a alguien que puedas acercarte y puedas tener esta gracia? Versículo 26. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Esto no es un llamado al soltero, a la soltera, a practicar eso. En la cultura grecorromana era una muestra de afecto natural, ¿no? Es un beso santo. O sea, el punto aquí que podemos resaltar es, no puedes hacer iglesia por internet. No puedes hacer iglesia en tu casa. Tienes que venir a congregarte con otros. Tienes que orar por otros. Tú me necesitas a mí. Yo te necesito a ti. De alguna manera Dios nos puso aquí. Mira la importancia del compañerismo. Y dice el versículo 27, 28, os conjuro que esta carta se lea a todos. 28, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Pablo enfatiza dos cosas, la palabra y la gracia. Palabra y gracia. Estamos terminando, ya, vamos a acabar. La palabra, pregunta, ¿nos está transformando? Fíjate cómo acaba Pablo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia es el inicio, la gracia es el final, así acababa Pablo. Si mi tiempo en la palabra no me llena de gracia, al ser asombrado de la gloria de Cristo, de su perdón hacia mí, de su amor hacia mí, y eso no hace que mi vida cambie, puede ser entonces que esté leyendo mal mi Biblia. Para cerrar, los últimos versículos del 25, el mismo Dios de paz, 23, el mismo Dios de paz os santifique. Esa es la parte medular de este capítulo. Sí, la predicación es viviendo como en familia, ¿no? Viviendo en familia. Pero ¿sabes qué? La familia está diseñada para hacer todo esto que vimos, amonestarnos, exhortarnos, corregirnos, tal, animar al débil, tal, orar unos por otros. Mira qué es lo que hace el Señor con nosotros. Isaías 35:8. Con esto acabamos. Este proceso de santificación, y es algo increíble, y si hay un versículo que quiero que te quedes hoy, es este, porque es el final de esta carta, y tú puedes confiar en esto, familia. Habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, Dios mismo. El que anduviera en este camino, dice la Reina Valera, por torpe que sea, no te vas a extraviar, familia. O sea, no importa las caídas, no importa cómo estés batallando, no importa cuántas veces tengas que derrumbarte de más, Cristo es fiel y Él prometió terminar lo que Él dijo que va a terminar. Él es fiel, familia. Dios no se rinde contigo y conmigo. Y Él prometió hacernos a imagen de Cristo. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es comprometernos con lo que Él nos pide que hagamos. Dios está trabajando por nuestro bien y para su gloria, incluso en medio de los momentos peores. Acompáñame a orar.
Dios, qué bueno es recordar que tú eres fiel. Qué bueno es recordar, Dios, que tú eres el que inicia, tú eres el autor, el consumador de nuestra fe. Tú eres el que en sus manos tiene nuestra vida, el que nos ha llamado, el que nos ha escogido, y tú mismo nos vas a preservar, tú mismo nos vas a guardar, tú mismo vas a acabar, Señor. Qué gozo es recordar que tú no eres como nosotros, que tú no eres inconstante, tú no cambias de decisión a cada rato, no te afecta lo que hago mal, lo que hago bien, no depende de mí y eso me llena de gozo, Dios. Puedo descansar en que la iglesia en que estamos, aunque no es perfecta, es una iglesia sana. Y puedo ser animado, puedo ser confrontado, puedo ser enseñado, puedo ser amonestado y también puedo ser animado a disfrutar de esta gracia, Señor, a través de la iglesia en la cual estamos y ver tu gloria en medio de lo que tú haces entre nosotros. Gracias, Dios, otra vez por tu fidelidad. Dile ahí, gracias por ser fiel. Gracias, Dios, por ser fiel. Y porque puedo descansar en que tú terminarás en nosotros lo que empezaste. Recibe toda la gloria, Señor, por eso. Recibe la gloria, que nuestra vida sea para ti, Señor. Y gracias por Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.